¿Cómo estás, Juan Pablo? Hola, Débora, ¿cómo va todo? Buenas tardes. Muy bien, ¿vos cómo estás? Bien, bien, bien. Entrando en una semana con índice de inflación y para el fin de semana el famoso listado, los nombres, sí, las candidaturas con nombre y apellido. Y por supuesto ganadores, perdedores, quienes se quedaron afuera, quienes rosquearon hasta el final pero no lograron el objetivo y quienes sobre la hora lograron meterse en lugares expectantes, entrables. Yo trato de no hacer nunca paralelismos deportivos, futbolísticos, primero porque no sé nada de fútbol y segundo menos si estás vos, ¿no? Para no meter la pata. Pero acá la particularidad de esta elección desdoblada de la provincia de Buenos Aires es que te obliga el 17 de agosto a mostrar las cartas para octubre sin saber el resultado de septiembre, claro. ¿Viste? Que a veces en el fútbol es como que especulás con el resultado del otro o hasta que no se juegue tal partido no decidís la estrategia para el siguiente. Acá se dan simultáneo. Sí, y además hay muchos que no juegan en la provincia de Buenos Aires y que tienen ganas de hacerlo en la nacional. Hablando, por ejemplo, de las categorías nacionales o la categoría nacional en la provincia de Buenos Aires, que es una sola. Diputados en otros distritos, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires tenés diputados y senadores. Pero, claro, es como que el mazo está marcado. Te lo llevo, si querés, a los juegos de cartas. Porque hay muchas cartas que vos sabés que no vas a poder usar en la de octubre, porque ya las usaste en la de septiembre, o si querés más atrás en el tiempo, en la de mayo, hablando de la ciudad de Buenos Aires, u otras provincias que ya tuvieron su elección provincial. Pero sí, es verdad, y además, demasiado plantel, o sea, necesitabas muchos jugadores para todos los cargos. Simultaneidad además, de partidos en cancha. Sí, con un nivel de exposición alto. Altísimo. Porque buscás caras taquilleras rentables para las elecciones provinciales. El tema es que esas ya no las podés usar en la nacional. Antes tampoco las podías usar, pero por lo menos era casi todo el mismo día. Sí, bueno, vos viste que ahora empiezan las danzas de nombres del propio gabinete, hablando de caras rutilantes, ¿no? La primera carta fuerte la jugó el gobierno en mayo, cuando fueron las elecciones en Cava, con Adorni. Adorni, claro. La otra carta fuerte va a ser Espert. Pero haciendo un paralelismo con Adorni, es Bullrich, ¿no? Respecto de gente que está dentro de la estructura de gobierno, con altísimo perfil. El caso del Ministerio de Seguridad, bien ponderado por la ciudadanía. Bullrich ya es prácticamente un hecho. Falta que el 17 esté esto confirmado. Sale del Ministerio de Seguridad para ir como primera candidata a senadora. Y empiezan otros nombres. Viste que Karina Milei tiene sus predilecciones. Es la armadora por excelencia. El presidente así lo dice siempre. Ahora, vos ves le gusta Caputo, le gusta Petovelo, le gusta Sturzenegger. Todos dijeron que no. ¿Vos ves a un integrante del equipo económico, incluyo a Sturzenegger como ministro de Desregulación, saliendo del lugar en el que están y metiéndose en la arena barro de las candidaturas? Yo no lo sé porque no tengo la información. Me costaría pensar que el ministro Caputo salga de un rol en donde el presidente Milei lo tiene tan bien ponderado. A eso me refería, a la percepción. Yo, por ejemplo, no los veo. A ninguno. Ahora pueden desmentirme los hechos, pero no los veo saliendo del lugar en el que están, donde tienen además de exposición, influencia clara. Es que le tenés que buscar un reemplazo primero, porque el gobierno ya ha dicho hasta el cansancio que no van a hacer el papelón del fraude electoral de las testimoniales que hace el kirchnerismo, porque otra opción decís, bueno, pongo nombres rutilantes del gabinete porque sé que después no asumen y vuelven al gabinete. El gobierno dice de ninguna manera, Adorni va a asumir, Bullrich va a asumir. Entonces, realmente esos cargos van a quedar vacantes, con lo cual es un tema reestructurar el gabinete. También puede ser una estrategia. A lo mejor el gobierno está pensando que en la segunda etapa del gobierno del presidente Milei tenga algún refresh en el gabinete y en ese sentido sea una salida elegante para otros, ir a integrar las listas de diputados o senadores y dejar esos cargos para otras figuras. Sí, por el lado de la economía se suele plantear, con exageración por supuesto, que este es el mejor equipo económico de la historia. Digo exageración porque la historia te habla una vez pasado mucho tiempo y es una cuestión de ver resultados, permanencia en el tiempo y luego sí cotejo con los otros para lograr semejante distinción. Nadie es mejor ministro de la historia en desarrollo. Esa y sobre todo en la Argentina, que todavía tiene estos niveles. Es una cuestión más semántica. O sea, como un futbolista no decís que es el mejor de la historia a los 20 años. No, o sea, puede ser a los 30, después de un recorrido largo, pero está empezando la gestión. Y si esa es la valoración que se hace, más allá de la exageración, yo no creo que se toque algo que para el gobierno es motivo
motivo de orgullo y de presentación ante la sociedad como uno de sus principales activos. Sí, yo tampoco, pero bueno, con acá, viste que nunca se sabe, sorpresas podría haber. Hay pocos antecedentes también, teniendo en cuenta la historia económica de la Argentina, que siempre ha sido de crisis en crisis, de ministros de Economía que tengan el suficiente plafón para después tener intenciones de ir a cargos de voto popular. Caballo, sin ir más lejos, pero fuera de eso es muy difícil en esos términos, ¿no? En una Argentina que siempre ha tenido crisis económica sobre las espaldas de todos los ministros. Pero bueno, en cualquier caso, para el presidente es súper bien ponderado el ministro Caputo, porque una de las premisas, que era bajar la inflación, se está cumpliendo. Sí, Caballo fue candidato a jefe de gobierno y candidato a presidente. Ese fue el problema, ¿no? Claro. Sus aspiraciones políticas personales. Claro. Creo que explicaron parte de las sucesivas crisis económicas de la Argentina, pero hay pocos casos, ¿no? Por eso remitía a Caballo. La rompe Campi como Caballo en la serie Menem. La rompe. Muy bien. La descose, sí. Qué buen actor Campi, porque también hace en la serie de Fito, hace del papá de Fito y lo hace extraordinariamente bien. Realmente muy talentoso. Bueno, hablando de economía, querido Leandro, buenas tardes, ¿cómo va todo? Datos del día, termómetro de este lunes 11 de agosto. Cambiario muy tranquilo, sigue aflojando lo que tiene que ver con el tipo de cambio, alguna que otra suba muy marginal, pero muy marginal. En realidad está todo bastante friseado con las tasas en pesos muy altas. Esta semana hay una licitación muy importante. Tenemos un tema con las tasas, me parece. Me parece que sí, tasas quedaron muy altas, 44, 45% la tasa de caución a un día, 7 días. Las LECAPs pagando también tasas mensuales en torno al 4,5, 4,8%, bastante elevadas. Esto le da tranquilidad al tipo de cambio, que como vemos, poquito para abajo, 1.335 el oficial, pero sin variaciones realmente significativas. De vuelta, en un mercado de pesos que sigue bastante arriba, y es un poco lo que busca el gobierno, ¿no? Que los pesos te paguen lo suficiente para no tener que irte al dólar. Bien, pero hay un tema con las tasas que están en un número que no es, claro, algunos te dirán, alto. Exactamente, otros dirán, no es sostenible, otros dicen, bueno, hasta octubre seguramente, o por lo menos hasta septiembre, que es la posta en la provincia de Buenos Aires, esto seguramente lo vas a seguir viendo. Bien, vamos al termómetro de la economía, querido Leandro. Muy bien, vamos con un par de noticias positivas, neutras y negativas. Esta es la mala. Dato de CAME, en julio las ventas minoristas pymes bajaron 2% anual, pero si te fijas un poco como el derrotero de una discusión que hemos dado también acá en el noticiero varias veces, ¿no? Te dicen, se está empezando a mover el consumo por otros canales que no es el tradicional, o te dicen, obviamente, no todo el mundo compra por el e-commerce y demás, con lo cual te marca que hay un termómetro del consumo bastante bajo. Acá los números, 2% caída interanual, 5,7 mensual, es muy fuerte, casi 6% abajo en la mensual, la acumular el año 7,6% arriba. Por ahora te da arriba la acumulada, pero con el intermensual 5,7 abajo. Exactamente, con lo cual acá tenés algunas variaciones de lo que se empieza a ver en los rubros, ¿no? Obviamente en alimentos caídas 5,6% la intermensual, bazares 3% negativo, calzado 4,5%. Todo abajo, todo abajo, exactamente. Farmacia, perfumería, ferretería, textil e indumentaria. Exacto. El acumulado tenés todavía arriba. Si te fijas en el año, tenés hasta incluso subas del 10%, pero la intermensual y la interanual en algunos casos tenés números en rojo, que te marca esta disyuntiva, esta cuestión que venimos hablando de la velocidad de la economía. Hay ciertos rubros, sectores que vuelan o suben bastante fuerte, otros están en entera discusión. Bien, esa es la mala. Vamos a la neutra, porque vamos de menos a más. De menos a más, exactamente. De lo peor a lo mejor. Muy bien, a ver qué nos pone la placa. Esta es el neutro, puede ser un dato positivo dependiendo del resultado. Vencimiento del Tesoro Nacional, 15 billones de pesos es lo que vence este miércoles. Acá está la idea de qué es lo que va a pasar con la tasa de interés. Si el gobierno va a terminar convalidando una tasa alta para absorber todos los pesos que hay en la economía, o va a liberarlos, ¿no? El gobierno igual te dice, si peso que quede excedente, salgo con algún tipo de instrumento para absorberlos. No va a quedar pesos en la economía, con lo cual uno diría, tasas altas van a seguir por un tiempo más, pero es un test que empieza en el mes de agosto, de vuelta con esta historia, el rollover de la deuda,
qué pasa si quedan los pesos y todo el juego financiero del Tesoro, que recordemos es el mayor deudor de pesos. Uno dice las tasas son muy altas, al que le están complicando, le puede complicar la vida para adelante es al Tesoro Nacional. Bien, en un ratito vamos a sumar a Fernando Marul para seguir analizando la economía y vamos al verde, digamos, a la más positiva. Exactamente, tiene que ver porque obviamente, ¿no? Estamos hablando de la suba del dólar en julio y qué pasa con los precios. ¿Hay traslado, no hay traslado? Bueno, algo hay, pero muy menor el movimiento de los precios, por lo menos que están marcando las consultoras, con respecto al 12 o 14%, dependiendo del tipo de cambio que tomes de julio. Todos están coincidiendo en que aparentemente por ahora no tenés un traslado, acá vemos, demasiado importante. Sí. 12.4 el tipo de cambio subió en julio. Mirá los ítems, que es lo que se estaba moviendo un poco más. Automóviles, 5% arriba, lógico, mucho importado, sí. Nafta 3.3%. Pero después el resto tenés, obviamente esto hay que después ponderar en la canasta del INDEC, no es que es justamente esta suba da automáticamente eso. Tenés subas muy menores, 2%, 2,5%, 3% sobre el 12.5 que fue el movimiento del dólar. Con lo cual el gobierno en esta se anota una ganancia, un porotito, porque te mejora el tipo de cambio real, por un lado, y por el otro no hay un traslado muy importante a precios. Esto en términos de la campaña electoral es positivo. Bien, querido Fernando Marul, buenas tardes, un placer tenerte. ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Bien, le decía a Leandro y a Débora, tenemos un temita con las tasas. Sí. ¿Cuán importante, cuán urgente es el tema de las tasas? Demasiado altas. Primero, bueno, un poco como decía Leandro, están en un nuevo esquema monetario que se tienen que acomodar, donde el Banco Central se corrió del mercado de pesos y ahora los está dejando jugar a los bancos, ¿sí? Hay bancos que tienen pesos, que les sobran pesos, y hay bancos que les faltan pesos. Los que están pagando estas tasas altas son los bancos que le están faltando pesos. Antes jugaba el Banco Central como para ordenar un poco que no salte tanto la tasa de interés, pero ahora es un nuevo régimen donde se corrió el Banco Central y hay bancos que están saliendo a pagar plazos fijos. Hoy había bancos pagando 50% de tasas a plazo fijo porque están necesitando liquidez, claro. ¿Sí? Porque por el otro lado hay empresas que les están pidiendo pesos también. ¿Y cuán sostenible es esto? Y vos pensás que, no, digo, este es nivel de tasas del 50%, que son 4% mensual. Pensemos en agosto, 4% de tasas de interés, con una inflación que va a estar en 2%, es 2% arriba de inflación, multiplicalo por 12, anualizado, da arriba del 20% real. Una economía no se sostiene con tasas que paguen 20% de tasas reales. Cuando la economía crece 5%, más o menos las tasas reales tienen que ser 5%. Claro. Los salarios le ganan 5% a la inflación, los negocios crecen 5% arriba de inflación. Ahora le estás demandando un negocio que crezca 20% arriba de inflación. Claro. Ahí te das cuenta el crecimiento del 5% con tasas reales del 20% es una coyuntura de corto plazo. Uno podría decir, bueno, ahora pueden descomprimir con esta licitación que se paga el lunes que viene, posiblemente liberen un poco de pesos para que descompriman un poco las tasas, bajen un poco las tasas. El dólar puede subir un poquitito más, de 1.320, lo controlaron. Pensemos que hace 2 semanas estábamos todos mirando, había tocado 1.370 y era descontado que se iba a 1.450, claro. No pasó. Entonces ahora está calmo. Posiblemente levante un poquito más el dólar, si bajan las tasas levantarán un poco el dólar, con una inflación que, al menos en nuestra consultora, el traslado a precio la primera semana de agosto fue alta, fue de 1,2%, donde el 4 de agosto subió 1%, pero en un escenario donde el dólar subió casi 13%, 12%, es bastante acotado. Ahora, Fernando, si bien es bastante acotado lo que vos decís respecto de un dólar que subió 14%, pienso para adelante, en el promedio, no que conoceremos este mes, sino en el siguiente, porque el gobierno está atando su programa económico a la desinflación, ¿no? Incluso, bueno, con el nivel de actividad en riesgo, por lo que comentabas de las tasas. Mira, históricamente el traslado a precios se da en las primeras 2 semanas. Eso está medio estudiado en Argentina. Si no, digo, sobre todo la parte de alimentos. Okay.
Digo, obviamente que la parte, como decían recién, de autos, lo que es transable, lo que está impactado con el dólar, Claro. Es automático. Hay bienes que pensemos que el dólar ya estuvo en 1.370 hace 4 meses, el dólar MEP. Entonces también, por eso medio como que hay poco traslado a precios en algunos sectores que se manejan por el blue, porque ya tocó 1.370. Digo, acá el traslado por ahí más relevante es alimentos que se da en la primera semana, ¿sí? Recién mostraban en la placa, la parte de tarifas estarán 2%, 2,3%. Acá, mira, tenemos el traslado de los principales alimentos por categoría. Ahí tenés la incidencia en lo que es la canasta de alimentos y bebidas y la variación semanal. ¿Tenés? Sí, acá es como que el mensaje para agosto y preelecciones es una inflación que va a ser un poco más alta, arriba del 2%. ¿En 2,5, Fernando? ¿2,5 puede ser? Yo creo que ¿Es un buen número 2,5 para el gobierno, digamos? No, un buen número es un poco más cerca de 2 que de 2,5. Claro, porque vos pensás que las paritarias ya están cerradas. Sí, están cerrando más cerca del 2%, que entonces es un mes que deberías perder contra inflación. Pero uno, es un escenario que es transitorio. Digo, la fecha acá es hasta el 7 de septiembre. Bueno, y después viene octubre igual, Sí. Igual viene la elección nacional de octubre, porque es interesante lo que vos decías, las paritarias que ya han cerrado, pero si vos ves, el otro día estaba viendo un gráfico de la Fundación Capital respecto de las paritarias, es dispar, pero hay muchas que cerraron por debajo de la inflación. Entonces, ahí también explicás mucho de lo que tiene que ver con consumo, mucho de lo que es el poder adquisitivo de los salarios, porque también te subieron tus costos fijos, ¿no? Las tarifas, bueno, los servicios. Sí, bueno, a ver, los salarios privados más o menos vienen empatando, al menos hasta los últimos meses. Los salarios públicos sí vienen perdiendo casi 15 puntos contra la inflación. ¿Desde cuándo? ¿Desde principio de año? No, estoy hablando desde noviembre de 2023. Arranque de la administración Milei, perfecto. El sector gestión Milei, los que tienen paritarias privadas empataron o le ganaron un poco, jubilaciones empataron o ganaron. Sector público 15 abajo. Es un montón. Esa es la 15, economía que llega. Digo, es un montón 15 abajo, Fernando, porque cuando decimos sector público, yo siempre aclaro que no es el ñoqui en la motosierra. No, son las fuerzas de seguridad, son los maestros, son los profesores, son los médicos. Definitivamente, digo, es un poco es un poco el ajuste que tuvo el sector público, no es solamente a nivel nacional, las provincias también ajustaron 15 puntos. Vos los gobernadores ya tuvieron, hubo 7 elecciones provinciales, que sus propios gobernadores le fueron a pedir el voto con los salarios públicos en provincias y en municipios, 15 abajo también. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es este esquema de inflación paritaria, tasas de interés. Para mí se quedan 3 semanas, es transitorio. Digo, no lo veo a esta dinámica esperando hasta el 26 de octubre. Pero eso te preguntaba, Débora, ¿por qué para mí se septiembre? define el 7 de septiembre. ¿Por qué septiembre y no octubre? Y porque, a ver, depende de cómo salga, ¿no, Fernando? Si sí, le va tan bien al gobierno, la tasa te la suben. Acá lo que uno se tiene que plantear es cómo va a ser el lunes 8 de septiembre. Claro. Es lo que se pregunta todo, cuánto va a estar el dólar, las tasas de interés. Para resumir, un empate no debería pasar mucho. Gana por 3 puntos Provincia de Buenos Aires el gobierno de Milei y va a descomprimir todo eso porque dice, bueno, a partir de... Si Provincia de Buenos Aires es donde perdés o está el riesgo, en el interior ganás. Te da como diciendo, bueno, sumás el interior, el 26 de octubre ganaste. Ahora, el escenario que hoy no está descontando el mercado, pero ya se ven en algunas encuestas, o sea, se está bajando un poco desde el gobierno, es decir, bueno, podemos perder por 2 puntos y hay que ver cómo reacciona un poco el mercado el 8 de septiembre y qué lee el mercado para las elecciones del 26 de octubre. Y con la actividad, Fernando, ¿se está planchando la economía? La economía viene... Consultores, compañeros tuyos, colegas, están marcando que hay un frenazo. La economía viene estable, o sea, después de la recuperación en B que hizo muy rápido Argentina, como en todas las recuperaciones de Argentina, que siempre rebota. Viene la piña, tardás 6 meses en acomodarte del knockout y levantás rápido.
y ahora te quedaste un poco estancado, un poco de salario, un poco de incertidumbre, un poco faltaba dólar, porque ahora uno dice, bueno, hay que preguntarse también, estábamos hablando de que el dólar estaba muy bajo, hay ganadores con este dólar. Claro. Porque el turismo no, porque ya viene medio muy golpeado, pero no el sector de la construcción está festejando este dólar de 1.350. ¿Sí? No. Son los sectores que, perdón, que en julio empezaron a reactivar un poco. Sí. Obviamente que este dólar no te hace que vuelvan a los uruguayos y vuelvan los brasileros a... Sin obra pública, construcción está medio... Pero ayuda un poco. Fernando, no es demasiada expectativa por una elección provincial. Vos me dirás, es Argentina, pero no hay una sobreexpectativa y una sobrereacción frente a una elección provincial. Sí. Hay mucha... Es como la madre de todas las batallas. Pero... Y vos decís, ¿qué se define? Nada. Bueno, pero se define el riesgo, cuánto es el apoyo al kirchnerismo, que es el fantasma que tiene todo el mercado. Porque fíjate que ese es su último bastión. Claro. Entonces vos decís, bueno, si eventualmente no tiene apoyo, ya... La verdad, para Argentina, el kirchnerismo en su bastión no tenga apoyo, ya decís, bueno, la oposición en 2027 será otra, pero no esta. Aparecen los gobernadores, ya te cambia un poco el horizonte. Ahora, Fernando, apelo acá al economista profesional para preguntarte si esto de, no, es la elección de la provincia, no, es la elección de octubre, no, es el riesgo Cuca, no, es para saber si el kirchnerismo sobrevive o no. Si eso explica todo, o si hay algo de la praxis económica, si hay algo de las decisiones económicas que toma el gobierno que puedan explicar los escenarios también, porque si no sería un poco más fácil pensar que, bueno, si el resultado es favorable para el gobierno, el 8 de septiembre, todo bárbaro, las tasas de interés bajan, mágicamente el dólar se estabiliza, el riesgo país desciende, vienen las inversiones, y ya hemos visto, Macri hizo una excelente elección de medio término, y a veces pareciera que no alcanza con la política para explicar la economía solamente. Está bueno el punto. Yo ahí te diría que obviamente que una elección no te va a determinar, menos una elección provincial o una elección de medio término, te va a determinar el futuro de Argentina, ¿sí? Un poco comparando con lo que fue la elección de Macri, que la economía la macro llegaba muy débil en la de Macri. Sí. Hoy la macro llega mejor porque no tenés déficit de cuenta corriente como que tenías de Macri. La micro llega peor hoy que la de Macri. Es un juego de palabras, pero la intención de voto es muy parecida. Por la economía, hoy deberías decir, bueno, posiblemente Milei saque saque menos votos que lo que sacó Macri, porque la micro está peor. Pero el tercer año, porque la macro está mucho mejor. Macri ganó las elecciones. Y 2018 fue en octubre de 2017, en noviembre de 2017 estaba volando la economía con un riesgo país de 450 puntos básicos, el dólar bajando y no había riesgo Cuca, para decirlo de alguna manera, pero la macro estaba muy vulnerable. Y se quedó sin financiamiento y el tercer año tuvo una crisis. Débora, Fernando, Leandro, todo el equipo del noticiero, los llevo a otro tema. Hay un trabajo que han hecho Mario Riorda y Patricia Nigro, cuyo título es Incivilidad. Y son discursos que se basan en la exclusión desde el tono discursivo de la autoridad, esto de negar la condición identitaria del otro. Lo hablamos con Mario Riorda y ahora vamos a charlar con Patricia Nigro. Por ejemplo, cerca del 40% de los propios simpatizantes del presidente Milei rechazan, según este informe, su estilo discursivo, con el concepto de deslegitimación del adversario. Patricia, aquí Débora, Paula, Leandro, Fernando, Julieta y Carola, te saludamos. Bienvenida, ¿cómo va todo? Muchas gracias por invitarme, un saludo grande a todos. Gracias. Bueno, ¿hay algo que está pasando dentro de los simpatizantes del propio presidente que pueden acompañar sus decisiones económicas, pero rechazan cada vez con más visibilidad los discursos que ustedes han titulado de incivilidad?
Sí, nosotros veníamos estudiando hace rato todos los distintos discursos, como se los llama, de odio, de los extremos, autoritarios, distintos nombres que tienen. Y este nombre de incivilidad no lo inventamos nosotros, lo inventó una investigadora norteamericana que se llama Sidnor, de apellido. Y nos pareció que era el más abarcativo, donde entrarían también los discursos, por ejemplo, sexistas o de impolíticamente correctos, ¿no es cierto? Es decir, todos esos discursos que excluyen al que piensa distinto o que discriminan o que maltratan al prójimo, ¿no es cierto? Y que como en el fondo lo que se está haciendo con esa exclusión es demostrar que vos sos como un incivilizado, o sea, no estás civilizado como para vivir con otros, ¿no es cierto?, en un régimen democrático, porque el peligro más grande de este tipo de discursos que están habituales en todas las redes sociales, en montones de lugares los escuchamos, en la calle, donde sea, es el daño que se le hace al régimen democrático. Y lo que nos sorprendió en el trabajo de encuesta que hicimos fue encontrar que no esperábamos eso, es decir, pensábamos que todos los llama Mario Rodal los llama los adherentes, ¿no es cierto?, al presidente Milei, que de ellos casi un 40%, en algunas ocasiones más del 40%, un poquito más, no están cómodos con el discurso violento, con el discurso que usa insultos. Creo que, bueno, esta promesa del presidente ahora de no insultar más, Patricia, esperemos que la cumple. Vamos a ir acompañándote con los números que arroja el informe que hicieron vos y Mario. Aprueba el estilo de comunicación del presidente Milei, apruebo completamente 19,8, apruebo con reservas 32,9, me es indiferente y después vienen las negativas, la desaprobación parcial y la completa. Esto del lado del simpatizante. Del opositor, por supuesto, hay un 93% de desaprobación, porque hasta incluso claro, tiene que del opositor ya lo imaginábamos. Claro, pero acá digamos que apruebe completamente el 20%, con reservas un 33% casi. Hay una indiferencia, pero si sumás el 14,9, 15 puntos y los 22 puntos, tenés casi un 37%, 37 exacto, que desaprueba. Y en algunos de los ítems llega hasta el 45 que desaprueba. Gente que lo ha votado y que probablemente lo volvería a votar, pero no. Claro. Incluso, por ejemplo, una cosa también muy interesante que salió aparte de esto, que la Argentina, porque nosotros este trabajo es una, como dicen en la academia, un work in progress, ¿no es cierto? Entonces, todavía no está terminado, pero estamos trabajando también con El Salvador y Costa Rica, y en otros países la democracia no se la ve como un valor tan importante. En cambio, en la Argentina, esto también está ahí en las preguntas, la gente sigue sosteniendo la democracia y que tenemos que vivir en democracia, más allá de que sea un sistema imperfecto, que tenga problemas, pero parece que, bueno, los años de dictadura nos han marcado fuego y no queremos saber nada de volver a otra cosa. Patricia, me llama la atención... Y eso es importante. Sí. ¿Cómo estás? Me llama la atención que vos lo inscribas en términos de democracia sí o no, porque me impacta que la gente que desaprueba el estilo comunicacional lo vea como un riesgo institucional o un riesgo para la democracia y no un tema de, bueno, simplemente algo impropio, que desagrada por el agravio proferido al otro. ¿Directamente lo ponen en términos de ¿está en riesgo la democracia? Sí, lo ponen en esos términos porque yo lo puedo llegar a entender en el sentido de que acá nosotros hicimos estudiar los discursos del presidente Milei, pero si vos te ves en las redes sociales o ves, por ejemplo, los legisladores, ves las legisladoras, ¿no es cierto? Ves la justicia, hay un montón de gente que ya está plegada a este estilo de hablar con violencia, de insultar, de maltratar, de no tener paciencia por la opinión del otro. Entonces, ese mal clima se va extendiendo, ¿no es cierto? Y se va contagiando. Y en los jóvenes es donde más se va naturalizando, que eso a mí, como madre, digamos, de hijos jóvenes, pero no tan jóvenes, pero jóvenes sí, me preocupa porque se naturaliza. O sea, que se hable como si de otras personas, que se insulte, que se maltrate a la prensa, realmente, o a otros políticos que piensan distinto. Eso en el fondo está, y bueno, ahora lo último lo hemos visto, no fue insultante porque había prometido no insultar, pero hay una intención de restringir la cuestión del veto, ¿no es cierto? Entonces,
Patricia, hay una intención, ¿no es cierto? te llevo a otro tema, porque lo elaboraron ustedes respecto Sí, de, bueno, sí. si este nivel de agresividad puede influir en la participación electoral. ¿Y cuánto daño cree que hacen los discursos de incivilidad política a la motivación para la participación electoral? El opositor, obviamente con números muy altos, casi un 95% entre mucho daño y algo de daño. También, por supuesto, el nada de daño es el porcentaje más dominante del simpatizante, del adherente a Milei, 44%, pero tenés un 50% que dice que entre mucho y algo de daño. ¿Esto tiene que ver con la participación electoral de las elecciones del 26 de octubre? ¿O ese es más conceptual? Bueno, el cambio de Milei tiene que ver directamente, porque obviamente está probando a ver si puede hablar con educación, ¿no es cierto? Entonces, el cambio está directamente relacionado con esto, porque especialmente el informe de La Nación, el último que hicieron sobre los insultos, bueno, ese fue un informe que a cualquiera le daba hasta culpa de leerlo, ¿no es cierto? Entonces, culpa me refiero al que las profiere y al que permite que esto siga circulando o agrega más leña al fuego, ¿no es cierto? Como se decía antes, es decir, se va como caldeando el clima a ser cada vez peor cuando... Yo entiendo que es difícil aceptar las diferencias de pensamiento, pero es la única manera en que este país va a salir adelante. Claro, bueno, Más allá de las medidas discutiendo ideas debe ser mucho más interesante que discutiendo las personas. Ahora, mi pregunta es esta. Por supuesto. Si a esta altura donde parece que va a haber un péndulo, ¿no? Que en un momento quiso esto de vamos a decirle de todo a aquel que piensa distinto y ahora se está corrigiendo, ¿cómo queda el agredido? Si en términos de victimización o en términos de si surte efecto, digamos, ¿no? Porque muchas veces se escuchaba esto de destrozó el presidente o destrozó fulano. Sí, tal. Y lo dejó hecho pedacitos. Lo domó. Claro, si realmente tiene un efecto cuidado. de domado, como dice Juan Pablo, o si por el contrario hay como una victimización o una revalorización de aquella persona que es agredida. Lo que pasa es que la persona que es agredida, hay mucha gente que se asusta, hay gente que no promete no abrir la boca nunca más. La disciplina en ese sentido. Ahí se atenta contra... Claro, exactamente. Libertad de expresión, conocemos, montones de casos que hubo en estos últimos días. Entonces, el ataque a la prensa, ¿no es cierto?, también. Pero a veces la prensa también, no toda la prensa, alguna prensa, es un poco sensacionalista y entonces amplifica lo que ya está bastante amplificado por el mismo presidente. Entonces se genera un ruido en las redes tremendo, ¿no es cierto?, y en las noticias, la forma de titular, esos clickbaits que tenemos en los títulos, ¿no? Sí. En internet. Y bueno, todo eso va como una olla a presión calentándola. Patricia. Yo no creo que, sí. Quiero que revisemos las 3 placas que quedan porque son interesantes y por supuesto vamos a ir mechando con tus conceptos. ¿Qué estilo de comunicación prefieren un político o política? El simpatizante del gobierno nacional, combativo y agresivo, y crítico pero respetuoso. Acá hay una coincidencia. Tanto el simpatizante del gobierno nacional como el opositor al gobierno nacional plantean que quieren un estilo crítico pero respetuoso. Después hay matices. Se hubieran acordado antes. Claro. Pero acá, digamos, acá hay una coincidencia, Patricia. Sí, exactamente, porque, es obvio que la gente conteste así, el medio, la gente normal, conteste así. Ahora, el que está muy fanatizado va a contestar lo otro. Claro. Yo te digo por experiencia propia, yo tengo un hijo que por suerte vive en Paraguay, no vota acá, y es mileísta desde la hora cero, y él está de acuerdo con cualquier insulto que venga, está de acuerdo con cualquier cosa. Bueno, definitivamente, uno de los hijos le perdona todo, le puedo perdonar esto. Mis padres me perdonaron cuando yo voté al peronismo, así que yo eran gorila pobre, entonces me perdonaron, yo puedo perdonarlo a él, mientras no venga a votar. Yo te digo una Argentina, cosa, si soy estratega de comunicación del gobierno, mando a cortar ya esto. Especialista en comunicación política, es domada por su hijo, que banca todo el presidente. Pero antes de eso, vamos a 2 placas que quedan para cerrar el informe. Sí, ya dale. lo deben estar cortando, te pido por favor. Obvio. Bueno, ¿cuánto daño cree que hacen los discursos de incivilidad política a la convivencia social? El opositor dice mucho daño, 95.3, porque la crítica está, intrínseca ahí.
Pero Sí, sí, vamos sí, al simpatizante del gobierno nacional, que en este caso es matiz más interesante. Mucho daño, el 27% casi, y algo de daño, casi el 33%. Tenés un 60% ahí. Hay un 35%, donde está tu hijo, con todo respeto te digo, 35% nada de daño, está bien, es mal, es que se queda corto. Y no sabe 5,2%. O sea, pero hay como un reconocimiento, un registro de una posible dificultad de convivir socialmente. Yo eso lo veo como una esperanza en la investigación, ¿no? Es decir, que más allá de quién vaya a votar después esas personas en el futuro, pero que haya un reconocimiento de esto, veo como que hay una esperanza en el sentido de que la gente puede decir, bueno, no, esto no nos gusta, esto no está bien, esto tiene que ser de otra manera, ¿no? Es decir, en ese sentido lo considero positivo, ¿no? Yo en todo el trabajo que presentamos en el primer capítulo, veo dos cosas positivas. Uno, el tema esto de los adherentes que dicen, la verdad, esto no nos gusta, nos gustaría de otra manera, nos gustaría el respeto. Y también el tema de la democracia, porque bueno, yo como vi el resto de la investigación, que no está lista, pero ya vi bastante, sé que en los otros países no les interesa en lo más mínimo la cuestión democrática. Bien, y nos queda Entonces también me parece que Sí. como país es importante. Y nos queda la última placa. ¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes frases? No me importa el tono si cumple con lo que promete. Muy de acuerdo, 60%. Me parece que es acá la respuesta que más refuerza el vínculo del simpatizante con el actual gobierno. Sí. Algo de acuerdo, ahí ya casi sumás un 80% entre las dos. Y por supuesto el opositor dice muy en desacuerdo esto de puede importar más la forma que el fondo, querida Débora. Me parece que esta respuesta es piola también para entender por dónde viene la pertenencia de cada uno. Sí, y aparte que en comunicación, fondo y forma no se puede, bueno, en casi nada se puede separar, ¿no? La forma y el contenido no se pueden separar, es decir, tenés que ser respetuoso del prójimo, ¿viste? Del otro o de la otra que piensa diferente. Es la única manera de vivir en paz y vivir en democracia, y después vos irás y votás lo que tu conciencia te dicte y se acabó, pero no lo que pasa es que también es cierto que si vamos para atrás, esto es una variable que salió en los análisis, que no está en la encuesta, pero está en los análisis de los discursos de Milei, el tema de confundir, seguir haciendo, digamos, comunicación de campaña electoral cuando estás gobernando. Claro. Cuando estás gobernando tenés que hacer accountability, ¿no? Decir, bueno, bueno, en esto estoy bien, en esto no, me equivoqué en esto, pero lo voy a modificar de otra manera. Es decir, hay que rendir cuentas, que sería lo que llaman los americanos accountability, es decir, rendir las cuentas, ¿no? E ir presentándose y que vayan los ministros al Senado y a diputados a rendir cuentas, a contarles qué están haciendo y si hubo un problema, cómo lo solucionaron. Y esto está faltando, porque se sigue en la campaña. Y bueno, la suma también es que Milei es un personaje que hizo mucho performance, o sea, él es el león, el que canta, el que se pone campera de cuero, que grita como loco, con una melena de estilo Mozart, ¿no es cierto? Entonces, ahora, de golpe, todo, la última vez que habló, que era justamente por el tema de los vetos, bueno, yo después leía una nota de la política online en el X o Twitter, y de política online decían, bueno, Milei si no insulta es aburrido. Y a mí me causó gracia porque, bueno, una vez que no insultó, no diría que es aburrido. Es economista, Patricia, seguro que es aburrido. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. 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 Bueno, si vas a cortar algo, corta esto. Débora, te amo con todo. Espera. Sin risas, que quede limpio, por favor. De Eso nuevo. va a la promo. De nuevo. La promo La Nación Más. Débora, te amo. Te amo, Débora. Te amo, Débora, y amo a tu mamá también. Esto es totalmente cholulo, ¿eh? Bueno, le mando un beso a mi mamá, Silvia, la escritora Silvia Plager. Gracias, Patricia, muchas gracias. Débora, gracias a ustedes. Te prometo que no estaba preparado esto para nada. Te iba a pedir disculpas por retenerte 6, 7 minutos más, pero creo que le dijiste a Patricia. No, por favor. Gracias, Débora. Gracias, hasta mañana. Un placer, hasta mañana. Querido Fernando,